Hola gente, ¿cómo están? Para quienes no me vieron todavía en videos anteriores de la Argentina Programa, me voy a presentar. Soy Luisina de Paula, soy ingeniera y profe universitaria en informática. Actualmente me dedico, además de programadora freelance, a crear contenido para todo lo que tenga que ver con la educación y la enseñanza de programación en entidades públicas y privadas, como así también tengo mi plataforma digital, mi canal de YouTube TodoCode, donde también genero contenido de este estilo para apoyar a las personas que están aprendiendo o iniciando en este camino. Así que en la clase de hoy voy a estar mostrándoles cuestiones de programación orientada a objetos con Java, que vamos a detallar enseguida a continuación, y vamos a ir viendo conceptos como clases, objetos, métodos, atributos y las principales cualidades de la programación orientada a objetos y cómo podemos aplicar esto a nuestro código en Java utilizando diferentes herramientas. Así que quédense ahí que vamos a continuar ahora. Les voy a mostrar cuáles van a ser estos temas y vamos a ir haciendo un repasito teórico rápido de cada uno de ellos y vamos derecho al código, que es lo que más les interesa a ustedes. Así que vamos a eso. Bien, gente, como les estaba comentando, estos van a ser algunos de los temas que vamos a ver hoy. Vamos a trabajar con el concepto de abstracción, clases, atributos, métodos, sobrecarga de métodos, constructores, objetos, instancias, métodos getters y setters, herencia, polimorfismo y encapsulamiento, teniendo en cuenta los modificadores de acceso que podemos tener en Java. Vamos a pasar entonces a hacer un mini repaso teórico de dos conceptos básicos de la programación orientada a objetos, que son clases, atributos, métodos y propiamente dicho objetos, que acabo de comentarles recién. Vamos a arrancar con una pregunta sencilla que cuando hablamos de programación orientada a objetos todos dicen, bueno, estamos hablando de clases. Y decimos, ¿pero qué es una clase? ¿Es ir a un lugar y que alguien me hable con un pizarrón y tener clases, o conectarme a una computadora y tener clases? No, no se hace referencia a clases de ese estilo, clases educativas, sino a clases de como que fueran tipos de algo. Una clase, si vamos a la definición formal como tal, es una plantilla que nos permite a nosotros abstraer objetos de la vida real, es decir, traer objetos de la vida real al mundo lógico para poder representarlos de alguna u otra manera y poder crear algo conocido como objeto. Es decir, yo voy a traer un objeto de la vida real, por ejemplo, un auto, que es el ejemplo que pueden ver acá en pantalla. Yo lo voy a abstraer, es decir, voy a tomar cuáles son sus cualidades y cuáles son las cosas que pueden hacer, y a partir de eso voy a crear una clase, es decir, un molde de ese auto de manera lógica, de tal manera que si yo después quiero utilizar ese auto en mi programa, yo tenga cuáles son las cualidades y características de ese auto para poder utilizarlo. Bien, yo siempre hago una analogía de las clases, que las veamos como, ¿se acuerdan esas reglas con dibujitos que teníamos cuando éramos chicos? Bueno, yo al menos las tenía, por ahí ustedes son más jóvenes que yo y todavía no las tenían, pero eran, ya no las usan, mejor dicho. En mi caso, por ejemplo, habían reglas que tenían forma de estrella, de círculo, de cuadrado, de rectángulo, y lo que hacíamos nosotros era hacer bolitas de plastilina y ocupábamos esos moldes con distintas formas para pasar la plastilina a través de ellos, y del otro lado obteníamos la forma que queríamos. Es decir, teníamos la plastilina, ¿sí?, el auto en la vida real, lo pasábamos por ese molde y obteníamos, ¿qué cosa? Una estrella, un cuadrado, un rectángulo. En este caso, esa plantilla, esa regla de formas, son las clases que dan forma a lo que nosotros traemos de la realidad y abstraemos al mundo lógico. Ese es el concepto de una clase. La clase lo que hace es de plantilla para después poder crear objetos lógicos a través de ella. En este caso, mi objeto lógico pasaría a ser esa estrella, ese cuadrado o eso que yo haya creado de plastilina a través de ese molde. Ahora, para hacer esto, para convertirse en un molde, una clase, además de representar un objeto de la vida real, tiene que tener atributos y métodos. ¿Y qué hacen los atributos y los métodos? Los atributos son las características que tiene ese objeto en la vida real. Ejemplo del auto, como les conté, va a tener un número identificatorio, un número de chasis, de motor, por ejemplo, que nos va a decir que ese auto es único. Bien, además de eso va a tener una placa patente, ¿sí?, que va a identificar a cada auto en todo el país que se diferencie de los demás, y no solo de este país, sino también de otros. Bien, además de eso va a tener cualidades como, por ejemplo, si veo un auto voy a tener la cantidad de puertas, el color que tiene, si es caja manual o si es caja automática, la cantidad de ruedas que tiene, en caso que sea por ahí una camionetita puede que tenga una rueda extra o que tenga algo extra, en que tenga carrocería o no, y así sucesivamente. Bien, en este caso yo
abstraje, es decir, traje del mundo real las características básicas de un auto para representarlo de manera lógica. ¿Y cómo lo hice? Mediante sus atributos. Estas características o estos atributos son como si fuesen variables en programación, por lo cual a cada una de ellas tenemos que especificar cuál es el tipo de dato que van a utilizar, y enseguida en el código se los voy a mostrar cómo vamos a hacer esto. Además de tener atributos, bien, todas las clases tienen métodos, y esos métodos nos indican lo que puede hacer, ¿sí?, una determinada entidad que yo creé a través de esa clase. Es decir, cada objeto, cada elemento que yo pase por la regla y obtenga la forma del otro lado, además de tener ciertas características, por ejemplo, una estrella que tiene 5 puntas, de forma triangular, esas serán sus características, tiene ciertos comportamientos o acciones que puede hacer. Bien. En la vida real, ¿qué puede hacer un auto? Puede encender, puede acelerar, puede frenar, puede apagar, y hay un montón de otras cuestiones. Y fíjense el detalle, que acabo de decir verbos en infinitivo. Ar, o también podría ser ir. Bien, en Java, cuando estamos hablando de las cosas que puede hacer o que de los métodos que se van a establecer dentro de una clase, siempre los hablamos en infinitivo. Bien, no es encenderse, apagarse, sino encender auto, apagar auto, acelerar auto. Siempre verbos en infinitivo. Esta es una convención que se utiliza a nivel mundial. Obviamente que no todas las empresas o todos los lugares laborales lo utilizan de la misma manera, pero es un dato que les tiro para que tengan en cuenta a la hora de programar, y va a ser la forma que vamos a utilizar nosotros. Entonces, repaso express y pasamos a la práctica. ¿Qué es una clase? Un molde o una plantilla de un objeto de la vida real que mediante un proceso de abstracción lo traemos al mundo lógico a través de ese molde que es la clase. Bien. Luego, ¿qué es un atributo? Son cada una de las características que tiene esa clase que representa a un objeto de la vida real. Bien, como dijimos recién, patente, cantidad de puertas, color, nombre, apellido, lo que sea dependiendo del objeto que traigamos. Bien, ¿y qué es un método? Son los comportamientos que vamos a representar de manera lógica que puede tener ese objeto o esa entidad que estoy abstrayendo en el mundo real. Bien, ¿se entendieron hasta ahí todos esos conceptos teóricos? Pasamos entonces a NetBeans, que va a ser la herramienta que vamos a utilizar para realizar nuestros programas, y vamos a pasar a identificar cada una de estas partes, a crear un proyecto y también, por supuesto, a crear nuestra primera clase. Así que vamos a eso. Bien, gente, ya estamos en NetBeans. Pueden ver que acabo de crear un proyecto que se llama ejemplo PO, por ejemplo, programación orientada a objetos, ¿sí? Tengo acá mi método main, tengo un paquete llamado ejemplo PO, y no se asusten que mi NetBeans está oscuro y con colores distintos, simplemente no es una versión rara ni nada, simplemente le cambié un poco los colores para que sea un poco más lindo para ustedes y que tengan un fondo oscuro y no un fondo por ahí blanco muy fuerte que les pueda molestar a la hora de verlo. Así que espero que les guste y no se preocupen que ustedes también lo pueden configurar. Si buscan en YouTube o en Google van a encontrar las distintas configuraciones que hay para poner estos colores. Así que no se preocupen que no es ninguna versión extraña ni nada en particular. Bien, dicho esto, pasamos entonces a cómo creamos nuestra primera clase en Java utilizando NetBeans. En primer lugar, ya creé mi proyecto, voy a ir al paquete, ¿sí?, principal que tengo de mi proyecto, voy a hacer clic derecho, voy a ir a New o Nuevo, dependiendo si lo tienen en español o en inglés, y vamos a ir al apartado que dice Java Class. Una vez que estamos acá, nos pide que pongamos el nombre que queremos que tenga nuestra clase. Detalle a tener en cuenta, hablamos de un estándar recién que les había comentado de que los métodos estén con verbos en infinitivo. Bien, lo mismo vamos a hacer ahora con el nombre de las clases. En este caso, las clases tienen como estándar que siempre empieza su nombre con mayúscula. Bien, entonces vamos a intentar representar al auto, que es lo que veníamos trabajando. Vamos a poner auto con la A en mayúscula, ¿sí? Una vez hecho esto, no tenemos que tocar nada más de lo que está acá. Vamos a ir abajo a Finish o finalizar. Y fíjense cómo ya nos crea, bien, nuestra primera clase auto. Voy a borrar estos comentarios que están acá arriba, que esto nos crea de forma automática. Lo mismo estos comentarios que tenemos acá. Ahí está, para que lo vean bien en claro. Fíjense cómo la estructura de la clase que nos crea NetBeans de forma automática es de la siguiente manera. Public,
bien, que es una palabra reservada que representa un modificador de acceso. Un poquito más adelante en la clase vamos a ver qué es un modificador de acceso. La palabra class, que indica que esto es una clase, y luego el nombre que nosotros elegimos, obviamente con letra mayúscula al principio. En este caso era auto, lo que nosotros elegimos como nombre de clase. A partir de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a declarar cada uno de los atributos que va a tener esta clase. Vamos a declararlo de forma sencilla como que fueran variables, y a medida que avancemos en la clase van a ver cómo le vamos a ir agregando cosas a esa declaración, sobre todo cuando veamos encapsulamiento y otros conceptos. Pero vamos a arrancar con una declaración sencilla. Dijimos que un auto puede tener un ID. Bien. Dijimos que un auto puede tener una patente. Bien. Dijimos que un auto puede tener cantidad de puertas. Dijimos que un auto puede tener color. Y dijimos que un auto puede ser caja manual o no. Y lo representamos con un boolean. Fíjense, si volvemos a ver, vamos a mirar nuestro ejemplito con el que estábamos trabajando. Teníamos justamente patente, string, teníamos cantidad de puertas entero, colon, string y caja manual, boolean, que es exactamente lo que estamos trabajando ahora. Bien, fíjense cómo hicimos nuestro modelado. Esto es un UML, un diagrama de clases, y eso lo pasamos recién a nivel código. Lo acabamos de hacer de esta manera. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Lo voy a poner mediante un comentario, declarando atributos que sean del auto, es decir, sus características. Bien, ahora, bueno, dijimos que el auto tiene una serie de métodos, bien, que son las actitudes o las cosas que puede hacer, las actividades que puede hacer un auto. Bien, vamos a entonces acá declarar, ¿sí?, métodos. Ahora, ¿cómo declaramos un método? Dijimos que el auto puede acelerar, frenar, encender y apagar. Puede tener 4 comportamientos. ¿Cómo vamos a declarar cada uno de ellos? De la siguiente manera. Siempre va primero el modificador de acceso, que lo que hace el modificador de acceso es decir, desde dónde se va a poder acceder a este método. Por ahora vamos a usar siempre public. Cuando vemos encapsulamiento, un poquito más adelante en la clase les voy a mostrar qué tipos tenemos y cómo podemos cambiarlo. Lo mismo va a pasar con cada uno de los atributos, así que vamos pasito a pasito. Vamos a poner public y luego lo siguiente que debe ir es el tipo de dato que retorna este método en caso que lo hagas. ¿Qué es ese retorna? Hay dos conceptos. Uno es funciones y otro es procedimientos. ¿Qué son las funciones y los procedimientos? Son bloques de código que hacen una acción en particular. Por ejemplo, en este caso, si tenemos un método que es encender, una función o un procedimiento sería todos los pasos que hay que hacer para encender un auto. Bien, todo separado en bloques de código. Si esa función de encender un auto devuelve un valor, por ejemplo, me dice ok encendió o no encendió, ¿sí?, me devuelve ese valor para que yo lo pueda usar, estoy teniendo una función y acá yo tendría que poner, ¿sí?, un valor o un tipo de dato para poder recibir ese valor que devuelve, ¿sí? Ahora, en caso que lo único que yo haga sea encender y no me interesa saber después si está encendido o no, yo lo mandé a encender y listo, no necesito saber una información de retorno, yo puedo declarar mi método sin un tipo de dato de retorno. Que eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí?, en este ejemplo que les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque cuando encendamos un auto vamos a hacer que muestre un mensaje por pantalla y listo, no nos interesa saber más nada que eso. Entonces, como en este caso no esperamos ningún tipo de dato de vuelta, vamos a poner void, que es el tipo de dato que se utiliza para cuando no devolvemos ningún valor, y luego va a ir el nombre. En este caso, encender. Acuérdense, en infinitivo y en minúscula. Luego van los parámetros. Y acá tenemos lo siguiente. Si queremos algún parámetro a tener en cuenta para encender, por ejemplo, no sé, acá queremos pasar una llave porque utiliza una llave especial para encender o algún valor que necesitamos utilizar para el método, lo podemos pasar acá en los parámetros para que el método los pueda recibir. Ahora, si es encender y no necesita nada extra, no hace falta que yo le pase nada. Y luego vamos a poner apertura y cierre de llaves para especificar dentro de esas llaves qué es lo que va a hacer ese método. En este caso dijimos que lo que va a hacer es mostrar
un cartel por pantalla, ¿sí? Fíjense que puse SOUT. Si escriben SOUT y ponen tab, les va a aparecer el System Open Line de forma automática, sin que tengan que escribir toda la sentencia. Les tiro un tip ahí de paso, ¿sí? Y acá voy a poner un mensajito que diga, estoy encendiendo. Por ejemplo, ¿sí? Estoy encendiendo. Ese va a ser el mensaje que va a aparecer por pantalla cuando yo llamo al método encender de un auto, ¿sí? De igual manera yo voy a tener, por ejemplo, el método apagar, public void apagar, que vamos a suponer que tampoco recibe ningún parámetro, entonces va a tener un cartelito que diga estoy apagando. Y ahora vamos a suponer que para acelerar y frenar vamos a recibir como parámetro la cantidad de kilómetros que tiene que acelerar o la cantidad de kilómetros que tiene que frenar. Bien, entonces intentamos también practicar eso y nos va a devolver como valor si pudo acelerar o no pudo acelerar. Por ejemplo, podemos hacer algo así. Yo le voy a mostrar sin retorno de valor, pero les estoy tirando ideas de cómo ustedes pueden ir modificando este ejercicio después. Vamos a hacer entonces, por ejemplo, public void acelerar y le voy a pasar como parámetro de tipo double, ¿sí? Porque acuérdense que los kilómetros o la velocidad y demás puede tener un valor con coma, por eso lo vamos a pasar como un double. Y voy a poner acá que diga km, que son los kilómetros que va a acelerar, ¿bien? Y acá voy a poner un mensajito, por ejemplo, que diga estoy acelerando y voy a poner acá cuántos kilómetros. Bien. Ahí está. ¿Cuántos kilómetros estoy acelerando, por decir algo? Kilómetros por hora. Bien. ¿Cuánto de aceleración tengo? Ahora, además de eso, tenemos que hacer frenar. Que fíjense, podemos copiar, acelerar, porque tiene la misma forma. Voy a copiar, acelerar. Y vamos a cambiarle el nombre. Voy a cambiar, acelerar. Y voy a poner frenar. Y fíjense que frenar también, como necesita la cantidad de kilómetros que tiene que frenar, va a recibir como parámetro eso y vamos a poner un cartelito, pero que en lugar que diga estoy acelerando, que diga estoy frenando. Y fíjense, de esta manera voy a alejar un poquito el código para que lo puedan ver entero. Fíjense cómo, a partir de los conceptos que vimos recién, acabamos de crear una clase que se llama auto con sus respectivos atributos y sus respectivos métodos. Es decir, ya sabemos cuáles son las características del auto y cuáles son los principales métodos o acciones que un auto puede hacer y de qué manera lo vamos a hacer de esta manera lógica que estamos trabajando en el programa. Obviamente, estos ejemplos de un cartelito, estoy encendiendo, estoy apagando, en la vida real, si estuviéramos representando un auto y demás, por ahí podría tener un montón de líneas de código si esto estuviera enchufado a un motor de cómo, qué función tiene que hacer o todas las verificaciones y validaciones, ¿sí? Estos cartelitos estamos haciéndolos representativos para practicar lo que puede hacer un método, ¿sí? Para que no digan, profe, pero el auto no es que ya estoy encendiendo, no, hay detrás toda una serie de comprobaciones que el sistema eléctrico y demás hace, ¿sí? Esto es netamente un ejemplo para la clase que estamos trabajando, ¿bien? Ahora, dijimos, las clases sirven de molde para crear objetos, ¿se acuerdan? Pero para poder crear objetos necesitamos un tipo de método especial que se llama método constructor. Y es justamente lo que vamos a pasar a ver ahora en la teoría. Vamos a repasar el concepto de objetos, el concepto de método constructor, qué tipos de constructores hay y vamos a volver de vuelta acá para representar en nuestro código ambos conceptos. Así que vamos a eso. Estábamos de vuelta en la teoría, gente, como habíamos hablado, y acá están las preguntas de las que estábamos hablando recién. ¿Qué es un objeto? ¿Qué es un constructor? ¿Y qué tipos de constructores hay? En primer lugar, vamos al concepto de qué es un objeto. Y recién estuvimos charlando justamente de eso. ¿Se acuerdan la analogía que les hice? Les dije que una clase era un molde que, por ejemplo, si yo tuviera plastilina y paso a través del molde, lo que obtengo del otro lado, la formita de estrella, de cuadrado, lo que sea, es un objeto. Exactamente ese mismo concepto lo podemos aplicar a nivel código. Yo tengo mi clase que dicen las características y las acciones que puede realizar un objeto de la vida real que yo estoy abstrayendo y ahora necesito crear un objeto lógico que represente eso. Y la clase me sirve, por así decirlo, de patrón, de plantilla,
para hacer eso. ¿Se acuerdan la clase que les mostré hace un ratito? Vamos a auto, ¿sí? Tenía un ID, una patente, cantidad de puertas, color y si tenía caja manual o no. Bien, ahora vamos a suponer que a partir de esta clase, con estos atributos y estos métodos, yo creé este objeto que se llama auto1. Bien, auto1 va a ser representado como si fuese una variable dentro de nuestro código que enseguida lo vamos a ver. Bien, para poder construir auto1 fuimos creando valores o dándole valores a esa clase auto que teníamos. Fíjense, la ID ya no es un valor en el aire, sino que es un 1, por ejemplo. La patente ya no es un valor en el aire, sino que es un número de patente como tal. De igual manera, cantidad de puertas ya tenemos un valor que es 5, color ya tenemos un valor que es rojo. Ya sabemos que la caja es manual, está en valor true. Y también tenemos los métodos y vamos a ir viendo después cómo se va a implementar cada uno. Bien, pero como ya los tenemos creados, acá no vamos a tener ningún cambio en particular. Entonces, ¿qué es un objeto? Es el resultado, ¿sí?, de poder brindarle datos a una clase y obtener la construcción, ¿sí?, de una representación de ese objeto de la vida real. Ahora, acabo de decir la palabra construcción, es decir, ¿cómo creo un objeto? ¿Está bien? Tengo la clase que es la plantilla, ¿bien? Y ya sé lo que es el objeto, pero en el medio tiene que haber algo que me cree ese objeto. No es que el objeto aparece mágicamente porque existe la clase. Exacto. Ese paso intermedio que hay para poder crear un objeto se llama constructor. ¿Y qué son los constructores? Los constructores son métodos especiales, ¿sí?, que tenemos en la programación orientada a objetos que nos permiten crear dos tipos de objetos. Y ahí venimos con la respuesta de la pregunta de qué tipos de constructores hay. Hay un constructor que se llama constructor vacío que nos permite crear objetos vacíos. Es decir, creamos un objeto con toda esta estructura, pero sin rellenar sus valores. ¿Para qué se ocupa? Van a decir, profe, pero ¿tiene sentido un objeto vacío? Sí, porque en muchos casos solo necesitamos utilizar sus métodos o en muchos casos, cuando arrancamos la ejecución de un programa, no sabemos qué valores va a tener un objeto que estemos creando, por ejemplo un auto. Pero por ahí a lo largo del programa vamos pidiendo datos por teclado o por algún método, algún lugar y vamos cargando esos datos a lo largo del programa. Por eso es que existen los constructores vacíos que nos permiten crear objetos que no tengan datos cargados para que se puedan ir cargando a lo largo de la ejecución del programa o que sean utilizados solo para hacer uso de sus métodos. De a poquito vamos a ir viendo cómo se puede aplicar eso y en sí lo vamos a ver también en el código. Entonces, bueno, acabo de contarles que hay un tipo de constructor que es el constructor vacío. Pero también les dije que hay un tipo de constructor, ¿sí?, otro tipo de constructor que se llama constructor por parámetros. ¿Y qué tiene este constructor por parámetros? Que a este sí yo le puedo pasar los valores que quiero que tenga mi objeto, con los que quiero que mi objeto se inicialice o se instancie, y en base a eso lo que hace es crear ese objeto con esos valores que yo le acabo de pasar. Por ejemplo, en el caso de auto, yo le estaría pasando el 1, la patente, la cantidad de puertas, el color, si tiene caja manual o no, y en base a eso el constructor recibe esos datos y me crea el objeto para que yo lo pueda utilizar. ¿Bien? Vamos entonces al código, vamos a pasar nuevamente a NetBeans y les voy a mostrar cómo creamos un constructor, tanto vacío como por parámetros, y cómo podemos hacer para crear una instancia o un objeto a la clase que estemos creando, en este caso auto, para poder pasarle diferentes datos y poder empezar nuestro trabajito con los objetos. Así que vamos a eso. Bueno, gente, estamos acá ya en NetBeans nuevamente, está nuestro código, nuestra declaración de atributos y métodos que habíamos hecho y ahora vamos a pasar a empezar a crear nuestros constructores. Primer detalle a tener en cuenta. Por convención, casi siempre los constructores van ubicados luego de la declaración de los atributos y antes de la declaración propia de los métodos que estamos utilizando, porque son métodos especiales. Entonces lo que voy a hacer acá, me voy a parar acá. Voy a hacer un poco de espacio y voy a poner un cartelito acá, un comentario que diga constructores para ir guiándonos qué es lo que estamos haciendo, ¿bien? Para crear los constructores tenemos dos posibilidades. Yo les voy a tirar un tip muy bueno, ¿sí?, para que lo tengan en cuenta. La primera opción es crear manualmente, escribir todo el código nosotros, de cómo se hace un constructor y demás, que ahora vamos a ver la estructura que tiene tener un constructor. Ahora, esa es una chance. La otra, NetBeans tiene la forma de hacer esto de forma automática. Es decir, nos crea los constructores, nosotros solo le damos las indicaciones y nos arma todo el código sin la necesidad de que nosotros lo tengamos que escribir manualmente. Lo cual es
un golazo de mitad de cancha y al ángulo, ¿sí? Porque nos ahorra muchísimo tiempo a la hora de programar. Imagínense que tengamos muchísimas clases y a todas le tenemos que ir creando el constructor. Si lo tuviéramos que hacer manualmente, perderíamos un montón de tiempo. En cambio, NetBeans nos ofrece estas herramientas para hacerlo mucho más rápido. Y les voy a contar cómo las vamos a utilizar. Una forma es apretando la tecla Alt, Insert, y nos va a aparecer este mini menú que ven acá. En caso que no les salga presionando esas dos teclas, lo pueden hacer haciendo clic derecho y acá la opción que tienen que es Insert Code, ven, que es insertar código, y les va a abrir el mismo menú. Vamos a ir al apartado del primero, fíjense que tiene un montón de opciones para generar código. Vamos a ir al primero que dice constructor, ¿bien? Una vez acá, fíjense, voy a mover un poquito acá la pantallita para que ustedes vean la comparación, nos dice generar un constructor y nos dice seleccione los campos que quiere inicializar para el constructor. O sea, que el constructor ¿qué campo queremos que el constructor inicialice? ¿Bien? Y les conté que hay dos tipos de constructor. Cuando el constructor es vacío, no vamos a seleccionar ninguno de estos campos. ¿Por qué? Porque va a ser vacío, no queremos que tenga ningún valor. Entonces podemos o poner Select None o podemos directamente no seleccionar nada y hacer clic en Generate. Luego, cuando queremos el constructor por parámetros, que también se los voy a mostrar, podemos hacer clic en Select All para que se seleccionen todos los campos, es decir, todos los parámetros, o podemos ir seleccionando uno por uno manualmente y luego hacemos clic en Generate. En este caso vamos a ver el constructor vacío. Bien, así que lo que voy a hacer es no tocar nada, no seleccionar nada y poner Generate. Fíjense, es re chiquito, re cortito nuestro constructor vacío. Fíjense, primer detalle, el nombre del constructor siempre va a tener el mismo nombre de la clase. Bien, public auto, y fíjense cómo nuestra clase también se llama auto. Bueno, justo ahí me quedó en amarillo, ahí está, y lo pueden ver bien. Fíjense cómo tiene el mismo nombre. Ahí lo voy a acercar un poquito, ahí está. Bien. Ahora, primer detalle, siempre eso, los constructores se llaman siempre igual a la clase. Bien, y fíjense un detalle también, los otros métodos que tenemos tienen un tipo de dato de retorno, en este caso encender, como no devuelve nada, tiene void. Si acá encender devolviera algo, podría tener boolean, int, string, lo que devuelva. Fíjense que el constructor no tiene esto. ¿Por qué? Porque no va a retornar ningún valor. El constructor lo único que hace es, como dice su nombre, construir. Bien, nos va a construir el objeto que nosotros le pidamos. En este caso, como es un constructor vacío, no recibe ningún parámetro, ¿sí? Y fíjense que entre las llaves no hace absolutamente nada. Lo único que va a hacer es, bueno, si yo pongo crear auto y creo un auto nuevo, me va a crear un objeto auto con todas sus partecitas por completar, pero sin datos. Como que fuera una planilla. ¿Vieron una planilla cuando ustedes se van a inscribir a algo y les dan una ficha de inscripción y dice nombre, apellido, edad, todos los datos, pero está vacía y ustedes todavía no lo completaron? Bueno, esto sería como que el constructor vacío crea una de esas fichas sin poner ningún valor, para que después más adelante nosotros podamos completar. Bien, véanlo de esa manera, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos el constructor por parámetro? De vuelta, Alt Insert o clic derecho Insert Code. Vamos a constructor y ahora sí vamos a poner Select All o seleccionar todo, depende en qué idioma tengan, y nos va a seleccionar todos nuestros atributos. Ponemos Generate y ahí fíjense cómo ya empezó a tomar forma y es un código un poquito más largo, ¿sí? Voy a alejar un poco para que ustedes lo puedan ver todo. Ahí está, voy a achicar acá, así lo pueden ver todo completo. Ahí está. Fíjense el detalle de este código. Primero, tiene parámetros. Y fíjense que cada uno de los parámetros que recibe son los que tenemos como atributos. Es decir, este método, ¿sí?, especial constructor, va a recibir parámetros de cualquier lugar desde donde lo llamemos. Por ejemplo, puede ser desde el main, desde otra clase, donde queramos crear un objeto de tipo auto. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Le vamos a decir, quiero que este auto tenga esta ID, esta patente, esta cantidad de puertas, este color, y le voy a decir si tiene caja manual o no. A partir de esos datos, ¿qué va a hacer este constructor? Los recibe y los va a asignar a la propia clase. Es decir, a la propia clase, a los propios valores de la clase va a crear una instancia, es decir, un objeto, y le va a ir asignando a cada uno de estos campos los valores que le hayamos pasado. Pero acá fíjense un detalle y acá van a decir, profe, pero acá noto algo que es inconsistente, van a decir ustedes, ¿no? Porque yo aprendí que en Java no pueden haber dos variables que se llamen igual. Y acá yo estoy teniendo un int_id acá y un int_id acá arriba, por ejemplo. ¿Bien? Estoy teniendo dos variables que se llaman igual adentro de un mismo proyecto.
Bien, y acá vamos a tener un detalle. Existen dos tipos de variables. Las variables globales y las variables locales. En este caso los atributos son consideradas variables globales. ¿Por qué? Porque se pueden utilizar a lo largo de todo el código. Sin importar nada, se pueden utilizar. Porque están declaradas acá arriba. Al ser atributos que están declarados acá arriba de forma independiente, yo puedo usar en cualquier parte de la clase auto que yo quiera. ¿Bien? Sin embargo, este int id que estoy recibiendo acá solo puede ser utilizado adentro de este constructor. Es decir, es una variable local. Y las variables locales justamente tienen esa característica. Se pueden usar únicamente en el método o en el lugar donde se declaran o se reciben. Bien, ahora, ya sabemos que pueden llamarse igual porque una es global y la otra es local. Pero ahora van a decir, profe, ¿cómo sabe Java o cómo sabe NetBeans cuál es la global y cuál es la local? Y ahí entra en juego esta palabra que ven acá, que es la palabra reservada this. This en inglés significa esta. ¿Bien? Entonces yo estoy diciendo, esta ID, fíjense acá, esta ID, es decir, de esta clase auto que estoy acá, asignar el ID que estás recibiendo como parámetro. Fíjense que si yo hago clic en esta ID de parámetro, me va a marcar en colorcito esta ID. Bien, que es la que está del lado derecho, la que asigno, el valor que recibo para asignar. Bien, en cambio, si yo selecciono esta otra, fíjense que me marca la de acá arriba, la global. Bien, fíjense, selecciono esta, me marca esta. Si selecciono esta con la palabra this, me marca la que es propia de la clase. Y así es como sabe Java cuál diferenciar una de otra. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Vamos a suponer que acá yo recibo un 1. Ese 1 que recibo, que va a estar guardado acá dentro de este ID, lo va a asignar al ID o al campo ID que yo acabo de crear de mi objeto auto a través de esta clase. Lo mismo va a hacer con patente. Va a recibir el número de la patente y lo va a asignar. Va a recibir la cantidad de puertas y lo va a asignar. El color y lo va a asignar. Y si es caja manual o no, y lo va a asignar. Y a partir de eso vamos a tener un objeto creado del cual vamos a poder hacer uso de cada uno de sus atributos, y ahí voy a traer acá, que me quedó bien abajo, y cada uno de sus métodos. Bien, vamos a probar, vamos al main, y vamos a probar crear un objeto vacío, ¿sí? Y vamos a probar crear un objeto con parámetros, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? En este caso tenemos auto. Voy a crear un auto 1, fíjense cómo declaro. Como si esto fuese una variable. Los objetos los tratamos como si fuesen variables. No son variables como tal, pero vamos a tratarlos como si lo fueran a la hora de declarar, asignar y demás. Trabajan de la misma manera. ¿Bien? Entonces voy a poner qué tipo tiene mi variable, entre comillas, en este caso mi objeto. Mi objeto es de tipo auto. Entonces declaro auto, el nombre que quiero que tenga mi objeto, en este caso auto 1. Bien, fíjense. Esto va en mayúscula, la primera letra, porque es una clase, estoy haciendo referencia a una clase, y el nombre de la variable de mi objeto, en este caso, va todo en minúscula. Seguimos con las convenciones. Va a ser igual a qué cosa, y acá vamos a utilizar una palabra reservada que se llama new. New en inglés significa nuevo, por lo cual acá yo lo voy a estar diciendo. A esta variable o a este objeto auto 1, asignale un nuevo auto que yo voy a crear. A esta variable auto 1, asignale o instancia a un nuevo objeto de tipo auto. Si yo hago con el constructor vacío, fíjense, yo no paso ningún parámetro ni nada y voy a tener así sencillo. Auto 1 es igual a new auto y creo un auto vacío, sin valores, que lo voy a poder utilizar sin problema, pero por ahora no va a tener ningún valor. ¿Bien? Pero vamos a crear otro. Vamos a crear un segundo auto que sí va a tener valores. Y vamos a poner que sea igual a new auto. Pero acá vamos a empezar con los distintos parámetros. Fíjense que si solo abrimos el paréntesis, ya NetBeans nos tira de sugerencia el constructor por parámetro. Fíjense cómo aparece el vacío, que es el que creamos arriba, y acá nos aparece el por parámetros. Si lo seleccionamos, se nos aparece acá y nos va tirando cuáles son las pistas de cuáles son los valores que tenemos que ir poniendo. Vamos a poner, por ejemplo, no sé, de ID 1, vamos a ponerle una patente, voy a inventar, vamos a poner, creo que era 111 JO, algo así, creo que puse que era la patente en el ejemplo, ¿sí? Acá era cantidad de puertas, vamos a decir que 5, color, como es un string, vamos a pasarlo así,
Y luego habíamos dicho que tenía caja manual, así que lo dejamos en true. ¿Qué estamos haciendo acá? Generando nuestro objeto con valores. Y ahora van a decir, listo, profe, bueno, ya sé lo que es un constructor, ya sé lo que son atributos, ya sé lo que son los métodos, pero ¿cómo accedo a un método? Vamos a suponer que yo quiero encender mi auto 2. Yo hago auto 2, puntito, y al poner puntito, acá ya me aparecen, fíjense, todos los métodos que yo tengo asociados a mi auto 2. Vamos a suponer que yo lo quiero encender. Yo llamo a encender y acá lo que va a estar haciendo es encendiendo mi auto. Vamos a suponer que después lo que yo quiero es acelerar. Yo llamo acá a acelerar, le paso la cantidad de kilómetros, vamos a decir 60. ¿Sí? Vamos a suponer después que yo quiero frenar. ¿Sí? Vamos a llamarla a frenar. Acá. Vamos a poner cuánto quiero frenar la mitad, quiero frenar 30. Y luego por último quiero apagar mi auto. ¿Sí? Fíjense cómo yo lo único que hago es selecciono el objeto, la instancia que tengo creada del objeto auto, ¿sí? Y voy llamando a través de este punto cada uno de los métodos. Los métodos que tienen parámetros, yo les puedo pasar esos parámetros entre paréntesis como corresponde, y los que no, únicamente hago el llamado y va a ejecutar lo que tiene que ejecutar. Vamos a probar ejecutar nuestro programa. Vamos a ver si efectivamente llama a estos métodos que estamos creando acá. Vamos a ejecutar con F6, pueden ejecutar su programa como atajo. Y fíjense, voy a agrandar un poquito acá para que ustedes lo puedan ver mejor. Fíjense cómo me dice, estoy encendiendo, estoy acelerando, estoy frenando y luego estoy apagando. Y me van a decir, pero profe, acá no está el código de eso. ¿De dónde lo trae? Y justamente lo que está haciendo es llamar a los métodos que nosotros pusimos acá y a la implementación de cada uno de ellos. Acá hemos puesto estoy encendiendo, fíjense que eso es lo que aparece. Acá estoy apagando, es lo que aparece. Y lo mismo acá con la cantidad de kilómetros que aceleraba y frenaba. Recibía el parámetro y lo mostraba, y acá lo mismo, recibía el parámetro y lo mostraba. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos, vamos a hacer un repasito, rápido y veloz. Creamos nuestra clase, creamos nuestros atributos, declaramos nuestros constructores, declaramos nuestros métodos y probamos crear en nuestro main dos tipos de objetos distintos, uno vacío a través del constructor vacío y otro con datos a través de un constructor con parámetros, y luego lo que hicimos, a uno de esos objetos los utilizamos para llamar a los métodos a ver qué pasaba. Y hasta ahora vamos 10 puntos, pero ahora van a decir, bueno, profe, yo guardé datos en auto 2 y no guardé nada en auto 1. ¿Cómo hago ahora para acceder a esos datos y para verlos? Y para ello vamos a utilizar métodos especiales también que se llaman getters y setters y que tienen mucho que ver con el encapsulamiento, nuevamente, que es un tema que lo vamos a ver dentro de poquito. Así que pasamos a la teoría, repasamos lo que son los getters y setters y volvemos a la práctica para ver cómo los implementamos. Así que vamos a eso. Bueno, chicos, estamos de vuelta acá en la teoría y vamos a ver un poquito el repaso entonces de lo que charlamos recién, de qué son los métodos getters y setters. Y les voy a simplificar de una manera muy sencilla. Los métodos getters y setters también son métodos especiales, pero que representan lo que estuvimos charlando hace un ratito. Yo les conté que los métodos podían ser o funciones o procedimientos. Les conté que cuando era una función, lo que hacía es retornar un valor que deseamos obtener por algo. Y les conté que cuando es un procedimiento no nos interesa que nos devuelva un valor el método que estamos utilizando, sino que haga una acción concreta. Y acá tenemos justamente lo que hacen los getters y setters. Los getters son funciones. Por ejemplo, si yo tengo un objeto, en este caso el auto, que tiene un ID y yo quiero conocer su ID, yo puedo utilizar el método getID, que lo que hace es retornarme, fíjense, palabra reservada, return, ese valor que yo acabo de solicitar. Y por eso va a tener no public void, sino que acá va a tener un tipo de dato como tal, en este caso entero, que es el tipo de dato del valor que retorna. Yo quiero saber la ID del auto, bueno, llamo al método getID y lo que va a hacer es devolverme la ID del auto. De igual manera, ahí tenemos entonces una función. Pero cuando queremos, por ejemplo,
no tenemos un objeto vacío, como el caso que hicimos recién, y quiero setear la ID, es decir, yo le quiero pasar cuál es la ID para que se guarde, para que quede almacenada en ese objeto, yo tengo que hacer un procedimiento, porque no me interesa que me devuelva un valor y me diga la ID es tal. Yo le estoy pasando, yo ya conozco cuál es la ID, lo único que quiero es que la setee, que la coloque en el objeto y ya está. No espero un valor de retorno. En ese caso vamos a utilizar el set, que por excelencia es un procedimiento. Es decir, le doy las instrucciones, hace lo que tiene que hacer y listo. Fíjense lo que hace el set. El set es un método void, es decir, no devuelve valor, lo que hablamos recién. Yo le paso los valores o el valor que quiero que setee y lo que va a hacer con ese valor que yo quiero que setee es asignarlo al campo de ese objeto. De la misma manera que lo hace el constructor, ¿se acuerdan? Que ponía this.id y ahí asignaba la ID. Bueno, de la misma manera. Ahora, bien, entonces sabemos que con los getters y setters podemos colocar valores o actualizar valores. Por ahí, cuando hicimos el objeto en un parámetro, nos equivocamos el valor que pasamos y ahora tiene un valor nuevo, lo que sea. Podemos usar el set para eso. Como si también traer y conocer los valores, que es el caso del get. Pero también tenemos un método especial llamado toString, que lo que nos permite es a esos valores que yo tengo dentro de un objeto, mostrarlos por pantalla de una manera súper sencilla y todos a la vez, sin que yo tenga que ir haciendo el get y el get de cada uno de ellos individualmente, sino que me los va a mostrar todos de una. Vamos a pasar ahora a NetBeans. Vamos a ver cómo creamos los getters y setters, vamos a ver cómo los podemos utilizar con un ejemplo práctico y luego vamos a ver también cómo implementamos y qué significa este override que estamos viendo acá arriba medio raro dentro de nuestro método toString que vamos a crear. Así que pasemos a la práctica. Bueno, gente, estamos nuevamente acá en nuestra clase que habíamos creado, nuestra clase auto, con sus atributos, constructores y métodos. Y vamos a agregar ahora entonces los métodos getters y setters. Algunos dicen gets y sets. Yo le prefiero decir getters y setters, que es el nombre más común que se lo suele encontrar en la industria. Y vamos a venir acá abajo, por convención. Acuérdense, van siempre atributos primero, luego constructores y luego todos los métodos. Y por convención también, antes de todos los métodos personalizados que hagamos nosotros, tienen que estar los getters y setters. Esto es netamente convención. Ustedes pueden cambiar el orden y va a seguir funcionando, pero les cuento cómo suele ser el orden que la mayoría de los programadores en un entorno de desarrollo utilizan para poder entender el código de otro. Obviamente, si ustedes hacen su código, ustedes lo van a entender. El tema es que si después trabajan en equipo con otra persona y esa persona no conoce la manera en la que ustedes trabajan, y se les va a complicar un poquito si ustedes no siguen un estándar, ¿bien? Entonces, por eso es importante trabajar siempre con los estándares que tengamos en el mercado, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer los getters y setters. Tenemos dos opciones. Hacerlo de forma manual, como les mostré recién, con esas líneas de código. O también NetBeans tiene la maravillosa herramienta dentro de Insert Code, como venimos haciendo para los constructores, para los getters y setters y nos lo arma todo de forma automática. Así que vamos a ir por esa opción, así vamos más rápido y les voy a mostrar cómo hacerlo. Nuevamente, clic derecho, Insert Code o Alt Insert. Tenemos este menú y fíjense que acá tenemos un apartado que dice Getter and Setter. Un golazo de vuelta, hacemos clic acá y acá nos aparecen todos nuestros atributos y nos dice de cuál queremos crear getters y setters. Si queremos crear de todos, seleccionamos todo acá o acá ponemos Select All, vamos a Generate y fíjense cómo acá nos crea todos los getters y setters de forma automática. Fíjense, todo de forma automática. Y voy a mostrarles lo que hace cada uno de ellos, lo que les mostré recién en la imagen, en la teoría. El get lo que hace es devolver, fíjense acá por ejemplo yo tengo la ID, ¿no? Recibe la solicitud getID y lo que va a hacer es retornar la ID. Pero me van a decir, profe, ¿esta ID cuál es? La ID que tenga asignada acá arriba, ¿sí? Mi atributo. Como atributo, mi clase, mi objeto que yo acabo de crear a través de esta clase. Es decir, va a tomar el valor global de ID. ¿Por qué? Porque esta ID que yo tenía acá, que recibía en mi constructor, quedó acá adentro. Bien, fue asignado a una variable global, pero quedó acá adentro. ¿Qué significa que acá siempre me va a traer el valor global? Que si después de utilizar el constructor, yo modifiqué, por ejemplo, con un set,
mi ID o algún valor, el get me va a traer ese valor actualizado de manera global, no el valor local que yo había pasado en un principio cuando creé el objeto. Ahora con la práctica van a entender a qué me refiero. Luego, el setID lo que va a hacer es recibir un ID, y ahí está el caso que les digo si por ejemplo quiero actualizar, y va a asignar como si fuese un constructor. Vamos a suponer por ejemplo que yo puse mi auto con la ID 1 y me equivoqué, en realidad no era ID 1 mi auto, era ID 35.000, por ejemplo, ¿sí? Y me equivoqué. ¿Qué puedo hacer con el set? Yo sobrescribo ese 1 que yo tenía por el 35.000 y cuando utilice el getID me va a traer ese valor nuevo que yo acabo de actualizar y no el valor viejo. Vamos a hacer una prueba de esto. Vamos acá a nuestro main. ¿Se acuerdan que acá teníamos nuestro auto? Y vamos a agarrar el auto 2, vamos a tocar también el auto 1. Vamos a ir al auto 2 y vamos a leer y mostrar por pantalla. Ahora les voy a mostrar. Vamos a traer la ID del auto 2. Si hago solo así, auto 2 getID, no va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? O sea, en pantalla no voy a ver nada. Porque lo único que va a hacer es traer la ID. Pero no la estoy asignando a ningún lado, no la estoy utilizando en ningún lado. Entonces, para poder mostrar por pantalla, tengo que hacer lo siguiente. Ponerlo dentro de un System.Out.Println, bien, y poner así, por ejemplo, auto 2, getID. Ay, me molesta este amarillo acá, chicos, les prometo que voy a corregir ese color después para que ustedes lo puedan ver mejor. Auto 2, lo que voy a hacer es getID, voy a poner acá un cartelito, por ejemplo, que diga el valor del ID es 2 puntos y vamos a poner que llame a auto 2 getID y va a traer el valor del ID. Ahora vamos a modificar con un set esta ID. Me di cuenta que no era el 1 y digo, uy, pero tengo que cambiar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner auto2.set ID y vamos a cambiar porque me di cuenta ahora que era 35.000 mi ID. Qué tonta, no me di cuenta. Y ahora vamos a mostrar de vuelta la ID, ahora que fue cambiada. Vamos a poner el nuevo valor del ID es. Fíjense acá, esto es secuencial, ¿bien? Acá arriba, ¿qué tengo? Tengo el valor antes de mi ID, es decir, me va a traer el valor que yo tengo acá arriba, el que yo pasé como parámetro de mi construcción, el 1, ¿sí? Para mi constructor. Ahora, yo acá hice un set, es decir, modifiqué, sobreescribí ese valor, entonces en el próximo get que yo haga y que muestre por pantalla, me va a traer ese valor actualizado, ¿bien? Voy a comentar con barra asterisco y asterisco barra, ¿sí? Estos valores que tengo acá, ¿sí? De los métodos que habíamos probado, y voy a ejecutar para que solo se muestre esto que estamos haciendo acá. Voy a apretar F6 para ejecutar. Y fíjense cómo pasa exactamente lo que les conté. Antes de hacer la modificación, cuando muestra este cartelito, me muestra el 1, que era el valor que yo tenía acá, y una vez que hice la modificación, el usuario ni se entera que yo hice la modificación en el medio, y luego muestro por pantalla que la nueva ID es 35.000. ¿Se entiende? Lo mismo puedo hacer acá, puedo cambiar la patente, el color, lo que yo quiera con el set, como así también, y ahora vamos a verlo con auto 1, cuando tengo un valor o un objeto que no tiene valores, le puedo asignar valores para que éste comience a tenerlos. Por ejemplo, auto 1, fíjense ahora, vamos a comentar esto para que nos salga y vamos a ver el ejemplo de auto 1. Vamos a suponer que yo ahora hago un System.Out.Println y digo, la ID de auto 1 es 2 puntos y hago esto, auto1.get ID. Fíjense lo que va a pasar, porque auto 1 ahora está vacío, ¿sí? Vamos a ejecutar y fíjense lo que pasa. La ID de auto 1 es 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ID. No hay nada asignado y como es un número entero, por defecto me pone el valor 0. Pero esto estaría mal, ¿sí? Mi auto 1 tiene que tener un valor, le puedo asignar un valor. Lo mismo, fíjense, si hago System.Out.Println y pongo el color del auto 1, vamos a poner así. El color del auto 1 es 2 puntos y voy a poner auto 1 get color, que es el método para traer el color que creamos entre los getters y setters. Fíjense, si yo ejecuto ahora, me dice el color del auto 1 es null.
¿Por qué? Porque acá yo por parámetro no le pasé nada, yo lo creé vacío. Entonces acá me dice null, no hay nada, no pusiste ningún color. Lo que podemos hacer ahora entonces es ir colocando cada uno de sus valores. Vamos a hacer esto, auto1.setID, vamos a poner un ID, por ejemplo, 1500, estoy inventando. Auto1.setPatente, vamos a poner una patente. Vamos a poner, a ver, estoy inventando. Si es la patente de alguien, no es mi culpa, yo estoy inventando. Auto1.set, y vamos a poner acá cantidad de puertas, vamos a decir que este es un auto de 3 puertas. Auto1.set, vamos a poner el color, vamos a decir que es amarillo. Y es un auto deportivo, porque tiene 3 puertas y es amarillo. Y vamos a poner auto1.set. Si tiene caja manual, vamos a poner false, tiene caja automática. Fíjense cómo acá ya estuvimos seteando todos los valores. Entonces ahora si volvemos a hacer esta operación después, voy a copiar y pegar y voy a poner acá abajo lo mismo. Y vamos a poner la nueva ID y acá el nuevo color. Vamos a ver qué pasa en nuestra consola cuando saque estos valores. Vamos a ver el antes vacío como estamos viendo ahora y vamos a ver el después con los valores cambiados. Para diferenciar voy a poner acá unos guioncitos para que me muestre por pantalla para separar esto de esto y que no nos confundamos, ¿sí? Vamos a poner F6, ejecuto y fíjense, la ID de auto 1 es 0, el color del auto 1 es null, que era antes de poner valores. ¿Por qué? Porque yo tenía creado auto 1 como vacío. Luego, ¿qué hice? Agarré el set, le puse sus valores y dije, bueno, ahora decime la ID y el color, ahora que ya los coloqué. Y fíjense cómo ahora sí me aparecen los nuevos valores que acabo de setear. Me aparece que la ID del auto 1 es 1500 y que el color del auto 1 es amarillo. ¿Bien? Se va entendiendo seguramente hasta ahí, chicos, todos estos conceptos. Si no, pueden ir retrocediendo y adelantando el video para repasar cada uno de ellos y hacerlos paso a paso en su IDE, lo cual les recomiendo muchísimo, que aprovechen el video y que lo vayan pausando, copiando el código, probando, retrocediendo si no entienden y demás, para que puedan ir agarrándole la mano. Ahora, fíjense, voy a alejar un poco mi código, fíjense todo lo que estuvimos haciendo y probando. Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo implementamos el método toString, que les conté recién en la teoría que el método toString lo que hace es transformar, en lugar de que tengamos que hacer uno por uno esto, get, y system out print line, para mostrar por pantalla, nos permite mostrarlo todo de una en un solo mensaje y nosotros no tenemos que estar haciendo todo este trabajo. ¿Cómo implementamos el método toString? Vamos acá a nuestra clase auto. Por convención se suele poner después de los getters y setters. Repito, ustedes pueden poner donde quieran, pero por convención se suele poner acá, ¿sí? Y nuevamente vamos a alt insert o insert code, nuestro amigo NetBeans que nos ayuda a simplificar código. Y vamos a ir al apartado que dice acá toString. Nos pregunta si queremos todos los atributos, le decimos que sí. Ponemos generate. Y fíjense cómo ya nos crea el método toString. Así es sencillo. Para que se haga más visible, le voy a hacer unos enter acá, para que ustedes puedan ir viendo cómo nos va creando, incluso con comas, nos lo separa con comas y todo. Es muy bueno este método. Y nos muestra auto, dice acá, y nos dice ID y el valor del ID. Patente, el valor de la patente. Cantidad de puertas y nos va separando todo por comas, ¿sí? Fíjense cómo esto ya nos hace solo y nosotros no tenemos que estar uno por uno get y armando el mensaje que queramos. ¿Cómo implementamos o cómo llamamos al método toString? Tan sencillo como hacer esto, fíjense. Vamos acá, ¿sí? Voy a alejar un poco el código porque tenemos muchísimo, ¿sí? Voy a comentar todo esto que venimos trabajando y lo voy a mandar para abajo, ¿sí? Lo voy a dejar acá abajo para que no nos interrumpa. Acuérdense que si comentan código, ese código no se ejecuta, ¿sí? Pero lo dejo ahí abajo por si después lo utilizamos más adelante. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner auto 2, por ejemplo, y voy a poner acá toString. Así de sencillo. Me van a decir, profe, pero ¿qué va a hacer ese método? Y haciendo auto2.toString nos va a mostrar todos los valores de auto 2 por pantalla, acá en la consola. Vamos a ver si es cierto. Aprieto F6 para ejecutar nuestro programa. Y fíjense que no me apareció nada. Me van a decir, profe, pero ¿qué pasó?
¿Por qué no me mostró nada? Porque si bien yo estoy acá haciendo el toString, ¿sí? Lo que va a pasar acá, fíjense, vamos al toString. Me hace la transformación, ¿sí?, a un string de todos los valores, pero no está el método system.println acá adentro. Bien, entonces el extra que yo tengo que hacer es, acá me devuelve una cadena de caracteres. Fíjense, dice string. Bien, entonces lo que yo recibo acá en este auto2.toString es la cadena de caracteres. Pero si yo no asigno a una variable o a un método que me muestra además por pantalla, lo que yo estoy haciendo es recibir, pero no hago nada con lo que recibo, ¿sí? Entonces, para que se pueda ver por pantalla esa cadena de caracteres que yo acabo de crear, tengo que poner un system.println, por ejemplo, o cualquier otro método que ustedes quieran utilizar para mostrar por pantalla, ¿bien? Este es el más común y no tienen que poner comillas dentro, sino únicamente el llamado al método de esta manera. Ahora sí, fíjense cómo si ejecutamos, nos muestra todos los valores del auto. ID, patente, cantidad de puertas, bla, 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 bla. Lo mismo si hacemos con auto 2, en este caso que, como yo comenté todo el código de abajo, el auto 1, perdón, va a estar vacío. Fíjense lo que va a pasar. Voy a ejecutar. Y así como en auto 2 me tira todos los valores, en auto 1 me tira todos los por defecto que tiene. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chicos? Entonces acabamos de ver los getters, los setters y el método toString que nos ayuda muchísimo a convertir todos los valores que tenemos a string para que lo podamos mostrar como una cadena de caracteres. Ahora, ya tenemos la primera parte de programación orientada a objetos, cómo armar una clase, cómo armar un objeto, qué componentes tiene una clase y qué métodos podemos tener, getters, setters y demás. Pero ahora vamos a ver tres conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos. Ellos son la herencia, bien, el polimorfismo y además de herencia y polimorfismo, otro concepto muy importante que se llama encapsulamiento y que va de la mano con estos public que vemos acá, static y demás, que son los valores que venimos charlando que yo les comenté que tenían que ver con modificadores de acceso. Así que ahora vamos a esos conceptos teóricos y volvemos a la práctica para ver cómo aplicarlos y con eso vamos a dar cierre a todo lo que tiene que ver con programación orientada a objetos. Así que vamos a la teoría nuevamente. Bien, gente, vamos a continuar entonces con el repaso de estas cuestiones teóricas de las características principales que tiene la programación orientada a objetos. En primer lugar, vamos a repasar estas tres características y vamos a ir viéndolas en este mismo orden. En primer lugar, encapsulamiento, luego herencia y luego polimorfismo. Cuando hablamos de encapsulamiento, estamos hablando de una propiedad de la programación orientada a objetos que nos permite encapsular distintas partes de nuestro código, de nuestras clases, de tal manera que puedan tener acceso a ella determinadas partes del programa y otras no. ¿Por qué esto? Hay que separar un poquito de un concepto con el que se les suele confundir encapsulamiento, que es el concepto de ocultación u ocultamiento. El principio, que mucha gente suele confundirlos. El principio de ocultación o ocultamiento hace referencia a que un código definitivamente no pueda ser accesible desde ningún lugar, que sea oculto, que sea privado, pero totalmente privado y cerrado y que no haya forma de acceder a él, que esté oculto, que no esté a la vista ni del programador ni tampoco del usuario final. En cambio, encapsulamiento es un concepto distinto en el cual tenemos acceso a cada uno de los métodos o atributos que utilicemos, ¿sí? Pero determinados niveles de acceso dependiendo del uso que hagamos o que necesitemos de cada uno de los métodos, atributos y demás que vayamos a utilizar. El encapsulamiento define tres tipos de acceso, que son los conocidos métodos de acceso o niveles de acceso, como les suelen decir algunos también, o modificadores de acceso, que es el nombre más común que suelen tener en el ámbito del desarrollo de software o en los estándares. ¿Cuáles son estos? Privado, público y protegido. Público es el que venimos trabajando hasta ahora siempre. ¿Se acuerdan que casi todos los métodos decían public, public, public y demás? Y al mismo tiempo les dije que cuando vayamos a declarar atributos, que más adelante íbamos a ver un concepto que se llamaba encapsulamiento y que les iba a contar cómo podemos hacer que nuestros atributos sean privados. Ahora vamos a ver esa diferencia entre estos tres tipos. Básicamente, entonces, el encapsulamiento es una propiedad que nos permite que distintas porciones de nuestro código o partes de nuestro código dentro de una clase pueda ser
visto o pueda ser utilizado en determinadas situaciones, teniendo en cuenta distintos niveles de acceso, ¿sí? Que son estos tres que mencionamos recién. Además de encapsulamiento, hay otro concepto muy importante dentro de la programación orientada a objetos, que es la herencia. La herencia, ¿qué es la herencia en la vida real? En la vida real, la herencia es el concepto de que si existe un padre o una madre, probablemente si tiene un hijo propio, o sea, un hijo genético, digamos, un hijo biológico, va a tener características tanto del padre como de la madre. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, mi caso. Mi papá es morocho, mi mamá es de piel oscura, mi mamá es rubia y de piel clara, y yo salí morocha de pelo y de piel clara. Casualidad, porque se mezclaron ambos genes. Tengo características de mi papá y características de mi mamá. El concepto de herencia es el mismo. Yo puedo tener una clase que sea madre, ¿sí? O padre, depende del concepto o la bibliografía que lean, van a ver que algunos le dicen padre, otro madre. Es indistinto, pueden utilizar la terminología que ustedes quieran. Ambos nombres son válidos, ¿sí? Voy a tener una clase madre o padre, la cual va a tener atributos y métodos y va a poder tener hijas o hijos que hereden esos atributos y métodos de esa clase madre. Y cada uno de esos hijos va a poder tener al mismo tiempo atributos y métodos propios que lo van a diferenciar de sus hermanos. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? En mi caso soy hija única, no tengo hermanos, pero suponiendo que tuviese un hermano, por ejemplo, puede pasar que, por ejemplo, yo tenga ciertas características, por ejemplo, que tengo una profesión o que tengo una forma de ser distinta a la que podría tener un hermano. Y eso justamente es lo que pasa en la herencia también en clase. Se aplica el mismo concepto de la vida real, el mismo concepto genético, biológico, a lo que es las clases y la programación orientada a objetos. Que ya vamos a ver unos ejemplitos y van a ver lo sencillo que es entender la herencia. Y de la mano de la herencia viene otro concepto que es el polimorfismo, que nos dice que cuando hay una clase madre o padre que tiene distintos hijos que dependen de ella, si yo creo un objeto o si yo utilizo algo teniendo en cuenta la clase madre, sus clases hijas también van a tener acceso a lo mismo o van a poder intercambiar o tomar distintas formas. Y me van a decir, profe, esto es un poco complejo. Les doy un ejemplo con un vector. Supónganse que tengo una clase madre vehículo, ¿sí? Y tengo 3 hijas, que son vehículos. Un auto, un camión y una moto. Los 3 son vehículos, así que son hijos de la clase vehículo. ¿Bien? Lo que dice esto es que, por ejemplo, si yo tengo un vector de tipo vehículo, yo puedo asignar adentro objetos de tipo auto, objetos de tipo camión y objetos de tipo moto. ¿Por qué? Porque son otra forma diferente de la clase madre que es vehículo. ¿Bien? Polimorfismo. Poli significa muchas, morfismo, formas. Este ejemplo que les di lo vamos a ver ahora en código también para que se entienda el concepto de cada uno. Acuérdense que toda esta información teórica ustedes la tienen, ya la vieron anteriormente, por lo cual esto es un repasito como para poder entrar en ritmo de vuelta y pasar a la práctica. Así que una vez respondidas estas preguntas, vamos a pasar ahora a ver qué es encapsulamiento, qué es herencia y qué es polimorfismo, pero aplicado a nuestro código en NetBeans. Así que vayamos a eso. Bien, gente, ya estamos acá en NetBeans nuevamente. Fíjense, tenemos nuestra hermosa clase que está súper grande con un montón de métodos. Fíjense la cantidad de métodos que tenemos implementados con nuestros constructores y nuestros atributos. De a poquito va tomando forma. Lo que veníamos hablando recién era sobre encapsulamiento, que va a ser el primer concepto que vamos a ver en la práctica. El encapsulamiento dijimos que establece 3 tipos de modificadores de acceso: público, privado y protegido. El primero y el más sencillo de entender es el público, que es el que vemos acá. Cuando algo está establecido como público, significa que puede accederse desde cualquier otro lugar dentro del código. ¿Qué quiere decir esto? Mi clase auto, al ser pública, yo puedo acceder a ella desde otra clase, desde el main, desde otra parte de mi programa, desde otro programa que se conecte al mío, y diferentes opciones así. Mientras que pasa lo mismo con estos constructores que son públicos o con cada uno de los métodos getters o setters que tengamos. ¿Bien? Ahora, además de public, existe otro modificador de acceso muy importante, que es otro de los más utilizados, que es privado, o mejor conocido como private. Se escribe private, que es la traducción al inglés. ¿Para qué me sirve esto?
Por defecto, si yo no pongo ningún modificador de acceso, NetBeans y Java lo toman por defecto casi siempre como público. Sin embargo, existen situaciones donde es conveniente que ciertos atributos o métodos sean privados y no puedan ser accedidos desde cualquier lugar. En el caso que utilicemos privado, ¿sí?, es el nivel más alto de protección que tenemos de encapsulamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando algo está establecido como privado, solo puede ser accedido dentro de la misma clase que yo estoy trabajando. Por ejemplo, si yo acá auto a cada uno de sus atributos los pongo como privados, de esta manera, lo cual es una muy buena práctica, que eso es lo que les comenté hoy, que nos faltaba todavía una parte en la declaración de cada uno de nuestros atributos, ¿sí? Si yo a cada uno de ellos los pongo, vamos a ponerlo acá, como privados, ¿sí? Acá, epa, me comí el string junto, ahí está. Si yo cada uno de ellos los pongo como privados, ¿qué va a pasar? La única forma de poder acceder a cada uno de estos valores va a ser dentro de la clase auto. Estoy provocando encapsulamiento mediante una forma de acceso privada. Esto me impide que otra clase que no tenga nada que ver con auto u otra parte de mi programa en la que yo no quiero que toque auto, pueda tocar auto o hacer alguna modificación o acceder a datos de auto accidentalmente sin que tenga o pueda hacerlo. Si yo establezco esto privado en lugar de público, como estaba anteriormente, de forma predeterminada, yo este error que acabo de mencionar, de que accidentalmente otro pueda modificar, tocar o acceder a los datos, estoy tratando de que no ocurra. De esta manera, el manejo exclusivo de los atributos de auto va a ser a través de su propia clase y sin la interferencia de factores externos. Obviamente hay un montón detrás de escena más de esto que lo pueden leer y lo pueden amplificar, pero este es uno de los ejemplos más comunes. Fíjense además, vamos a ver este ejemplo. Vamos a imaginarnos que queremos traer la ID de un auto, ¿sí? Vamos a probar el mismo caso del auto 2 que habíamos creado, lo vamos a ver en el main. Fíjense que el método getID actualmente es público, o sea que si yo quiero acceder a él, voy a poder acceder sin problemas desde el main. ¿Por qué? Porque mi main, que tengo acá, ¿sí?, es una clase, por así decirlo, fíjense también, totalmente distinta a auto, ¿sí? Si bien creé un auto acá adentro, ¿por qué pude crear un auto acá adentro? Porque el constructor es público, ¿sí? Lo pude crear sin ningún problema. Acá, si yo un método lo tengo como privado, no voy a poder acceder. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero mostrar la ID por pantalla, ¿sí? La ID del auto 2 es, dos puntos. Fíjense que yo sin problema puedo poner auto2.get ID y me trae sin problema. ¿Por qué? Porque es un método público. Fíjense que acá me dice public int getID. Lo hago sin problema. Pero fíjense, vamos acá a auto de vuelta. Si yo este getID cambio este public y le pongo privado. Fíjense lo que va a pasar. Voy a guardar mi clase. Vengo acá y me salta un warning. Me saca una advertencia. Y fíjense lo que me dice. getID tiene acceso privado en la clase auto. ¿Qué me está diciendo? Vos no podés acceder a getID. ¿Por qué no podés acceder? Porque vos no sos la clase auto. Solo la clase auto puede acceder a él. Me va a decir, pero tengo un objeto de tipo auto y estoy llamando a getID. Sí, está bien, tenés un objeto de tipo auto y estás llamando a getID, pero desde una clase que está afuera de auto. Entonces no podés tener acceso a este método. ¿Por qué? Porque es privado. ¿Bien? De igual manera, muchos de ustedes seguramente conocen una forma de mostrar cada una de las partes de un objeto en Java mediante la técnica de hacer, por ejemplo, auto2, punto, y ahí el nombre del atributo. Fíjense que con lo que acabamos de hacer de poner todos los atributos como privado, si ponemos auto2, punto, nos aparece únicamente lo que está como público, ¿bien? Tanto métodos como setters, como getters, como atributos. Como todos los atributos están ahora como privados, no nos aparece ninguno. Incluso el getID ahora pasó a ser privado, así que no nos aparece. Fíjense lo copado que está y cómo le podemos dar uso a estos modificadores de acceso. Obviamente acá si yo vuelvo a poner público y guardo, mi error, mi warning desaparece y está todo normal. Vamos a modificar solo un atributo. Fíjense, vamos a buscar uno acá. Vamos a suponer patente. Vamos a hacer que patente deje de ser private y sea public. ¿Bien? Fíjense lo que va a pasar. Si yo pongo acá auto2, punto, y quiero acceder al atributo patente, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque patente ahora es
público, entonces puedo acceder. Acá viene una duda que muchos suelen preguntar si es una buena práctica hacer esto o no, demostrar de esta manera. Eso ya depende del criterio de cada uno y lo que cada uno haga, si es una buena práctica o no. Por convención, cuando aplicamos programación estructurada, es decir, no trabajamos con programación orientada a objetos, podemos hacer esto para mostrar la patente sin ningún problema. Pero cuando trabajamos con programación orientada a objetos, tenemos el encapsulamiento que nos permite proteger los datos, proteger los atributos y demás, y que no hayan errores. Tenemos que trabajar de esta manera, haciendo que nuestros atributos sean privados. Si nuestros atributos son privados, la única forma de acceder a ellos es mediante los getters y setters. ¿Por qué? Porque los getters y setters por defecto son métodos públicos que pueden accederse desde cualquier lugar. ¿Se entiende? De esta manera yo estoy cumpliendo con el encapsulamiento, una de las principales propiedades de la programación orientada a objetos, y puedo acceder sin problema a él. Ahora, hablamos de público y de privado, pero no hablamos todavía de protegido, que es el tercer tipo de nivel de acceso que tenemos, ¿sí? Ahora, protegido es un poquito más complejo, porque es como el intermediario entre público y privado, ¿bien? Vamos a decir, público ya sabemos, pueden acceder todos. Privado pueden acceder solo los que están dentro de la clase, y protegido tiene unas características particulares que lo hace como un punto intermedio. Protegido lo que permite es hacer una combinación con herencia, ¿bien? Privado no permite que nadie lo vea, público que todos lo vean. Protegido permite que solo vea la clase en la que yo estoy parada ahora, en la que estoy dentro del atributo o método declarado como protegido, y además de ello los únicos que además van a poder tener acceso son las clases derivadas, o mejor conocido como dijimos recién, las clases hijas o hijos del padre o madre que yo estoy trabajando. Por ejemplo, si volvemos al caso de vehículo, que fuese el papá o la mamá, y la clase hija fuese auto, si vehículo tiene un atributo protected, que es decir, protegido, auto va a poder acceder a él. Mientras que si es privado, no va a poder tener acceso a él. Y si es público, además de auto, todo el mundo va a poder tener acceso a él. ¿Bien? Entonces, repaso. Público, todos tienen acceso. Privado, tienen acceso solo los de la propia clase. Y protegido, punto intermedio. Pueden tener acceso los de la propia clase y las clases derivadas o clases hijas de esa propia en la que estemos trabajando. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Con esto terminamos con encapsulamiento. Ahora estamos hablando recién de herencia y polimorfismo. Y entonces ya tenemos una clase auto. Y ya que estoy dando tanto el ejemplo de vehículo, 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 vamos a crear una clase vehículo. Vamos acá al costado, voy a crear una clase vehículo. Vamos a crear vehículo. Y voy a crear, además de auto que ya tenemos creada, voy a crear dos tipos más de vehículo. Voy a crear los que estuvimos hablando. Camión, acuérdense que acá no hay que poner tildes, camión lleva tilde, pero como estábamos trabajando con clases y tenemos convenciones para los nombres, no hay que ocupar tildes, ni acentos, ni símbolos especiales. Lo mismo pasa con vehículo, ¿sí? Y vamos a agregar también moto. Pero ahora vamos a dejar todo vacío. ¿Bien? Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que vehículo, ¿sí?, que es nuestra clase madre, nuestra clase principal que vamos a utilizar, vaya a tener una serie de atributos y métodos que todos nuestros vehículos vayan a tener. ¿Bien? Vamos a pensar entonces, ¿qué tienen todos los vehículos? Y bueno, vamos a pensar cantidad de ruedas. Es algo que todos los vehículos tienen, o un número de identificación, un número de registro. Así que vamos a poner que todos tengan, vamos a poner int, vamos a poner que tengan número de registro, vamos a poner como que es el número con el que se registran en algún lugar, vamos a suponer. Y vamos a poner que todos tienen int cantidad de ruedas. Vamos a suponer que todos tienen esas dos características, por decir algo. ¿Sí? Y vamos a decir, ay, todos tienen marca y modelo. También, todos tienen marca y todos tienen modelo. Perfecto. Creamos atributos que tanto camión como moto como auto van a tener. 10 puntos. Además de esto vamos a pensar, a ver, un método que van a tener todos en común. Y puedo estacionar un camión, puedo estacionar una moto y puedo estacionar un auto, por ejemplo. Bueno, vamos a poner entonces un método que sea public void estacionar, por ejemplo. Vamos a poner que no reciba ningún parámetro ni nada. Y vamos a poner que estacionar es
un mensajito que diga estoy estacionando, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, entonces armamos nuestra clase vehículo, tiene sus atributos, tiene su método estacionar y vamos a agregarle ahora su constructor. Vamos a poner al insert, constructor vacío, al insert, constructor con todos los parámetros. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien, de esta manera tenemos ya entonces sus atributos, sus constructores, que lo mostré rapidito cómo agregar, porque ya vimos anteriormente el paso a paso, y su método propio estacionar. Además de eso vamos a agregar también los getters y setters de todos estos atributos. Perfecto. Así como estamos, gente, voy a ir, por ejemplo, vamos a ir a camión, y voy a decir que camión hereda de vehículo. Es decir, camión es un vehículo, por lo cual tiene que heredar, como vehículo es su mamá, tiene que heredar todos estos atributos, ¿sí? Tiene que heredar este constructor y tiene que heredar cada uno de los métodos que acá existan. ¿Bien? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para decir que camión hereda de vehículo, ponemos la palabra reservada extends, que significa extiende. Y acá vamos a poner de quién extiende. De vehículo. Automáticamente cuando hagamos esto, gente, nos va a tirar acá un foquito, una información, ¿sí? Una sugerencia, que si hacemos Alt, Enter, nos va a tirar ciertas sugerencias. En este caso a mí no me está tirando ahora ninguno, ¿bien? Fíjense que me dice que está todo ok, que ya puedo extender de vehículo sin ningún drama. En caso de que vehículo fuera una clase abstracta, que es otro concepto, ese warning que me tiró a mí recién como de alguna sugerencia o algo si quiero hacer un testing o lo que sea, va a decirme, che, tenés que implementar todos los métodos que tiene la clase madre. En este caso, como la clase madre es una clase común y corriente, ya de forma automática yo estoy heredando, ¿qué cosa? Todos estos atributos, todos estos métodos. Pero yo puedo hacer que camión también tenga sus atributos y métodos propios, ¿sí? Tranquilamente. Por ejemplo, vamos a decir que los camiones tienen algo que no tienen los demás, que es cantidad de ejes, y que tienen también boolean si tienen acoplado o no, por ejemplo. Son características propias de ¿qué cosa? De camión. Ahora, entonces, si yo tengo esto y quiero hacer el constructor de camión, ¿qué va a pasar? Fíjense. Vamos a hacer el constructor de camión y fíjense cómo me cambió la pantalla y no me aparecen solo los atributos propios de camión, sino que también me aparecen los atributos de vehículo. ¿Por qué eso? Porque camión es hija de vehículo. Si yo quiero crear un nuevo camión, camión hereda estos atributos de vehículo. Bien, número de registro, cantidad de ruedas y demás. Por lo cual yo, además de incluir los atributos que son propios del camión, que la diferencia de una moto o de un auto, tengo que agregar también todos los atributos que está heredando, ¿sí?, de su clase madre. En este caso, número de registro, cantidad de ruedas, marca, string y demás, ¿sí? Entonces pongo generate y fíjense lo siguiente, y acá viene una parte muy interesante que hay que comprenderla bien. Fíjense que recibimos cantidad de ejes, si tiene acoplado o no, que son nuestros atributos propios, pero también recibimos número de registro, cantidad de ruedas, marca y modelo. Para cantidad de ejes y acoplado, hace lo que venimos haciendo siempre. This, cantidad de ejes, asignale. This, acoplado, asignale. Pero fíjense que con número de registro, cantidad de ruedas, marca y modelo no hace esto, sino que hay una palabra reservada que dice super. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Básicamente le dice super, es decir, a mi madre, super está arriba mío, ¿sí? Como si esto fuese una herencia. Vehículo estaría arriba, como un árbol genealógico, y abajo estaría auto, camión y moto. Entonces estoy diciendo super, o sea, mirá a mi mamá que está arriba mío y tráeme los atributos número de registro, cantidad de ruedas, marca y modelo y asignale los valores que yo estoy recibiendo acá. Básicamente eso es lo que significa este super que tengo acá. Entonces de esta manera hizo una combinación de los atributos propios que heredó de su padre o su madre y de sus atributos propios del camión. Bien, fíjense que lo fácil que es crear un constructor de esa manera. Y además de eso, por supuesto, vamos a crear el constructor vacío del camión. Lo mismo sucede con los getters y setters. Si ahora lo queremos agregar, los getters y setters de camión, nos aparecen nuestros getters y setters propios, bien, y también nos aparecen los getters y setters propios de vehículo, que podemos seleccionarlos y nos crea todos de forma automática. Fíjense lo sencillo que es, gente, armar todo esto. Sin embargo,
fíjense que en estos getters y setters que estamos trayendo de vehículo nos trae una mini advertencia. Y si vamos a esa advertencia, nos dice para agregar override encima. ¿Qué significa ese override? Override significa sobreescritura, es decir, sobreescribir un método que yo estoy heredando para cambiar su implementación. En este caso, si yo implemento un get o un set de una clase madre y no tengo interés en sobreescribir el método, hago lo que acabo de hacer yo. Elimino los getters y setters que no correspondan, los que me acaba de pedir override, los elimino y directamente dejo los que son propios de camión. Y me van a decir, profe, pero pará, ¿por qué? Fíjense, vamos de vuelta. Elimino estos getters y setters, los vuelvo a agregar y acuérdense que nos aparecen los de vehículo y los de camión. Si yo selecciono todo, los que son propios de camión no pasa nada, pero en vehículos me pide para sobreescribir. Yo sobreescribo un método solo si quiero cambiar su implementación. Es decir, si acá en lugar de poner return num de registro, quiero que, por ejemplo, me retorne algo más o que haga una combinación rara, una suma o algo. Como yo no quiero hacer un cambio de este get o set que yo estoy heredando de vehículo, yo directamente, gente, lo que acabo de hacer, lo puedo eliminar. Dejo solo el getter y setter que sea propio de camión y automáticamente los demás, camión por extender de vehículo, ya los va a heredar. ¿Se entiende? Es un poco complejo primero al entender la herencia, pero es el mismo concepto de la vida real, ¿sí? Por más que yo no quiera, ¿sí? Si soy hija de mi mamá y mi papá, biológica, ¿sí? Voy a heredar cosas de ellos, físicas o lo que sea, por más que yo no quiera. De igual manera pasa acá con camión. Al extender de vehículo, sí o sí va a heredar cosas de vehículo, todos sus métodos. Ahora, lo que puedo hacer, por ejemplo, mi papá teclea de una manera en la computadora, yo puedo también heredar la habilidad de teclear, pero darle mi propio toque personal. Eso sería la sobreescritura de métodos, ¿bien? En este caso yo no necesito una sobreescritura de los getters y setters porque cumplen la misma funcionalidad. Es decir, en este caso yo estaría tecleando igual que mi papá, ¿sí? Porque no me cambian nada que yo cambie ese método. ¿Se va entendiendo? Es un poco complejo primero y abstracto, pero a poquito le vamos a ir agarrando la mano. Una vez hecho esto, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con moto, lo voy a hacer rápido, ¿sí? Vamos a ponerle que extiende de vehículo. Así después también vemos polimorfismo. Y vamos a decir que moto tiene un atributo propio que es cilindrada, que las demás no tienen. Vamos a insertar constructor vacío, constructor con todos los parámetros. Lo voy a hacer rapidito porque ya lo venimos trabajando. Les mostré recién el paso a paso. Vamos a hacer los getters y setters propios de la moto. Bien. Y ya tenemos lista nuestra clase moto. Voy a cerrar moto, voy a cerrar camión. Y me voy a auto, y acá vamos a empezar a tener un dilema. Y van a ver por qué. Estoy en auto, voy a poner que auto extiende de vehículo. ¿Sí? Vamos a guardar. Y fíjense que mi constructor contempla únicamente, ¿sí? Acá viene el cambio que vamos a tener que hacer. Contempla únicamente, ¿sí? A todos los valores que yo estoy teniendo propios míos como auto. Si yo además de eso quiero inicializar en un auto, por ejemplo, estas características propias que tienen todos los vehículos, número de registro, cantidad de ruedas, marca y modelo, no lo puedo hacer en mi auto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el constructor no lo tengo. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Borro el constructor anterior, que no tenía en cuenta la herencia, ¿sí? Y ahora que heredo, si voy al insert y voy a constructor, además de tener los atributos propios, como teníamos recién, ahora también voy a tener los atributos que heredo de vehículo. Una vez que seleccionamos tanto los atributos de vehículo como los propios de auto, ahora sí vamos a generate y fíjense cómo nuestro constructor ahora sí va a contemplar no solo los atributos que son propios del auto, sino también los que va a heredar, ¿sí? Fíjense, de vehículo, ya que ahora extiende de vehículo. ¿Bien? Hasta ahí estamos dando lo que es herencia y ya vimos un poquito también lo que es encapsulamiento y los distintos modificadores de acceso que tenemos. Y nos falta un último concepto para ver cómo lo aplicamos en la práctica, que es el de polimorfismo. Para ello, vamos a ir acá a nuestro main y fíjense en primer lugar que ahora me está tirando un error en este auto 2 que yo había creado. ¿Por qué?
porque este constructor ya no existe más, ¿sí? Ahora tengo un constructor que, además de esto, también contempla los parámetros que va a heredar auto de vehículo. Que si vamos a vehículo, acuérdense, vamos acá, epa, acá, vamos a ver que ahora tenemos también número de registro, cantidad de ruedas, marca y modelo. Así que vamos a terminar de agregar esos datos que falten, ¿sí? Fíjense que acá nos dice, llegamos hasta caja manual y ahora tenemos que poner número de registro, cantidad de ruedas, número de registro de inventar, voy a poner 65, cantidad de ruedas, 4. Y además de eso teníamos, ahora voy a mirar el orden para no confundirme, marca y modelo. Bueno, vamos a decir que este auto es un Volkswagen. Ahí está. Volkswagen Gol Trend. Obviamente tenemos que ponerlo entre comillas, ¿sí? Marca Volkswagen. Y vamos a decir que el modelo es Gol Trend. Ahí está. Listo, perfecto. Ya tenemos entonces otro auto creado. Pero ahora para aplicar polimorfismo, lo que voy a hacer es, además de estos dos autos que tengo, uno vacío y uno con parámetros, vamos a crear un objeto de tipo moto. Vamos a hacer así, new moto. Vamos a poner las características, cilindrada. Vamos a poner que es una 125. Número de registro, no sé mucho de motos, así que voy a inventar un poco. Número de registro, cantidad de ruedas 2. La marca va a ser, no sé, Yamaha. Y voy a inventar modelos porque no tengo ni idea de modelos de motos. Soy más de los autos, así que vamos a inventar que es ZR200. ZR125, ya que es la cilindrada. No sé, estoy inventando, no sé de modelos de motos, así que me sabrán disculpar. ¿Bien? Y además de una moto vamos a crear un camión. ¿Sí? Todos tipos de vehículos distintos vamos a crear. Ahí. Y vamos a ir viendo todo esto. Cantidad de ejes. Yo voy a inventar, ¿sí? Vamos a poner 6 ejes. Tiene acoplado, no sé, acá de vuelta, no sé de camiones, así que voy a poner datos ficticios, ¿sí? Cantidad de ruedas, vamos a poner que tiene 6. Marca, vamos a decir que es Mercedes. Vamos a poner Mercedes, no voy a poner Mercedes-Benz, todo largo. Y modelo, un modelo de camión. Puedo poner Scania, puedo cambiar acá las marcas, todo. Vamos a poner un modelo, ¿sí? Para no perder tiempo pensando en modelos de camiones, que la verdad que no lo sé de memoria, no sé ninguno de ejemplo. Bien, fíjense. Habíamos hablado que polimorfismo significa muchas formas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener objetos que se asimilen, pero que tengan ciertas partes en común que me permitan que estos pueden interactuar entre sí o reemplazarse entre sí. ¿Qué pasa acá? Tanto auto como moto como camión, ¿sí?, heredan de vehículo, es decir, son clases hermanas, por lo cual los objetos que creemos también son objetos hermanos entre sí. Eso quiere decir que si vehículo es la mamá y yo creo un objeto de tipo vehículo, yo voy a poder asignarle a ese objeto vehículo del tipo que yo cree tipos de datos también que sean de clases hijas. Decimos tipos de datos, pero en realidad estamos hablando de tipos de objetos, ¿sí? Hablo de tipo de dato para hacer analogía porque es como que fuese un tipo de dato. Siempre acordémonos que estas son clases y que son objetos. Pero estoy haciendo la referencia para que se entienda como que fueran variables. Bien, hago esa aclaración por las dudas, ese paréntesis. Así que si me escuchan decir esa terminología es porque me estoy refiriendo como si fuese un tipo de dato, pero no significa que un objeto o que una clase es un tipo de dato. Bien, aclaración hecha. Vamos acá entonces y vamos a suponer, fíjense lo que pasaba. Vamos a suponer un vector. Voy a crear un vector que sea de tipo vehículo. Vamos a ponerlo así, vector. Va a ser igual a new, a ver acá vamos así, new vehículo. Y vamos a poner que va a tener una longitud de 4. Bien, vamos a hacerlo así, bien sencillo. ¿Qué está pasando acá? Acabo de crear un vector de 4 posiciones que puede guardar vehículos. Bien, entonces, ¿qué sería lo más razonable? A ver, voy a borrar este auto 1 acá, voy a crear un vehículo. Vei igual new. Vehículo, ¿sí? Vamos a hacer así. Ahí está. Que tenemos que poner número de registro. Acá voy a inventar uno. Cantidad de ruedas. Bueno, este vehículo es indefinido y tiene 4 ruedas. La marca que tiene es, no sé,
Vamos a poner que es marca Renault y vamos a decir que el modelo es indefinido. No se sabe qué es, porque es un vehículo, ¿sí? ¿Qué pasaría acá? A ver, si yo estoy hablando de vehículo y creo un vector vehículo, nosotros sabemos que Java es un lenguaje fuertemente tipado. Entonces, si algo es de un tipo de datos, solo puedo guardar ese tipo y punto. ¿Qué sería el caso acá? Si yo lo pienso de esa manera, yo en mi vector que tengo acá, por ejemplo en la posición 0, lo único que podría hacer es guardar mi vehículo y listo. Pero ¿qué pasa si yo acá mi vector, por ejemplo, en la posición 1, guardo al auto? Me deja, no me tira error ni warning. Apa, ¿qué pasó acá? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en la posición 2, yo guardo una moto, que acá está mal escrito? Ahí está. La moto. ¿Qué pasa? También me deja. Pero ¿cómo puede ser si moto es de la clase moto, auto es de la clase auto, vehículo es de la clase vehículo? Y fíjense que va a pasar lo mismo con camión. Si acá yo pongo en la posición 3, que sería la última, yo guardo mi camión, fíjense lo que pasa. Me deja y no me tira error. ¿Y por qué sucede esto? Porque se aplica lo que se conoce como polimorfismo. Muchas formas. Como tanto auto, moto y camión tienen una forma o una base en común, que es vehículo, que es por así decirlo su clase madre, lo que les permite esto es que se puedan adaptar, que se puedan transformar, que tomen una forma y que yo pueda tener un elemento, un objeto de este tipo de la clase madre y que pueda asignarle cualquiera de sus clases hijas. Fíjense lo que sucede acá. Si yo quiero recorrer este vector, yo lo puedo recorrer tranquilamente, fíjense, int i igual a 0 y menor a 4 y más, fíjense, tranquilamente yo lo puedo recorrer. Puedo hacer un system out println y yo puedo ir recorriendo parte por parte de este vector sin problemas. Por ejemplo, registro, número, y vamos a poner acá que aparezca la i del registro donde está y que hagamos, como es, por ejemplo, en la posición en la que estamos acá, vector, en la posición en la que estemos, por ejemplo, no sé, get marca, porque todos tienen marca, que me vaya mostrando la marca de todos. Fíjense, yo ejecuto mi aplicación y fíjense lo que va a pasar. Vamos a ejecutar. Y fíjense lo que va a pasar. Sin problema, en el registro 0 tenés un Renault, en el registro 1 un Volkswagen, en el registro 2 una Yamaha, en el registro 3 tenés un Mercedes. Me lo leyó sin ningún problema, por más que sean de clases distintas. ¿Por qué? Porque tienen tipos, tienen una clase, mejor dicho, en común, que es vehículo, de la cual todos comparten atributos. ¿Se entiende? Este es un ejemplo clásico de polimorfismo, pero hay muchísimas formas de aplicarlo. Yo puedo tener una variable o un objeto de tipo vehículo, asignarlo de tipo auto, para crear de forma, vamos a decir, genérica, después ir asignando cada uno de los tipos, y funciona perfectamente, al igual que este ejemplo que les acabo de mostrar con un vector, que es el más simple de entender, porque siempre sabíamos que una estructura estática como un vector, una matriz o una variable cualquiera que tengamos puede tener solo un tipo de dato y se le puede asignar únicamente valores de ese tipo de dato. Ahora vimos que si tengo un objeto que está creado con ese tipo de clase que estamos utilizando, si tiene clases hijas que comparten atributos entre sí, podemos asignarlos o utilizarlos también como que fuesen todos del mismo tipo o de la misma clase. ¿Se entiende? Entonces, ya vimos abstracción, todo esto que vimos de pensar en el mundo real, traer esto, abstraerlo al mundo lógico y demás, pasar por la clase, transformar en objeto, métodos, atributos, todo eso fue el proceso de abstracción que aprendimos. Luego pasamos a ver los modificadores de acceso con el principio de encapsulamiento. A partir de eso vimos lo que es la herencia, un concepto súper importante que se utiliza muchísimo en el ambiente laboral. Y por último estamos viendo lo que es polimorfismo de una forma súper sencilla y práctica. Espero, chicos, que se haya entendido hasta acá. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que se haya entendido, espero que les haya gustado también la clase. Vimos conceptos que son fundamentales para lo que es la programación orientada a objetos utilizando Java. Así que seguramente nos veremos en otros videos más adelante viendo otros conceptos que estén relacionados con esto. Así que nos vemos próximamente. ¡Chao, chao!